Sobre todo me lo voy a salir, Roxanita. Hola, hola. A todos los que quieran, además de oírnos, ver nuestros hermosos rostros, pues aquí estamos. Hoy día es un día especial. Primero un saludo a nuestros queridos invitados, José Luis Bedregal de Solbo, Ricardo Calla de Ricardo Calla, Roxana Lizárraga de hola, Cabildeo. de Cabildeo. Estamos esperando un invitado, pero hoy queremos además pedirle a todo usted que nos sigue a través del celular que a través de una pequeña camarita que ha sido la donación de los amigos que viven en Virginia, Luisa hizo una colecta y compró la camarita, nos las ha hecho llegar, pues lo nombramos a usted camarógrafo del programa Cabildeo, porque en su celular usted va a poder ver esto en 360 y mover su pantalla y ver este enorme estudio que tenemos acá de 2x2, ver al participante que usted quiera ver o poner la cámara en la persona que está haciendo uso de la palabra. En fin, usted va a hacer el rol de camarógrafo, ¿no? De cabildeo. Lo bueno es que, al igual que nosotros, tampoco va a recibir sueldo. Democratizamos. Bueno, hecha esa aclaración, es experimentar, si sale mal, sale mal. Pedimos disculpas por la iluminación. No estábamos listos y nos tomará un tiempo de hacer una iluminación para esta nueva tecnología. Con las disculpas del caso, arrancamos. Pero también nos pueden ver por YouTube, aclarar esto, por las cuentas de Facebook y Periscope, por la cámara fija también en las computadoras, por nuestra cámara fija, ¿no? Bueno, si no... Tenemos todas las opciones. Si no tiene pantallita para usar el dedito, pues no lo usa, ¿no? Yo podría porque en mi tablet... Se puede, en su tablet. Bueno, una maravilla. Arrancamos entonces, vamos al fondo del asunto. ¿Cómo ven el conflicto de Enatex? Es lo primero que quiero consultarle. ¿Quiere arrancar, José Luis? Claro que sí. En primer lugar, muy buenos días y bueno, en este caso también buenas noches seguramente para quienes siguen Cabildeo en distintos lugares del mundo. Un saludo a todos los bolivianos, latinoamericanos que siguen el programa. Estábamos conversando y enterándonos de que más de 100.000 ciudadanos bolivianos te siguen, Amalia, en el mundo, y eso para nosotros es una alegría porque contribuye a integrar a nuestra gente en toda la orbe, pero además contribuye por supuesto a la democracia que tanta falta le hace a nuestro país. Bueno, sobre el tema específicamente, Ematex se está convirtiendo pues en un síntoma o un símbolo de lo que es o lo que puede resumir el proceso de 10 años al mando del movimiento al socialismo, que ha tenido un conjunto de contradicciones, un conjunto de frustraciones y desmoronamientos respecto a un discurso y a una esperanza inicial después de la crisis del 2003, y que se puede resumir en una palabra: inconsecuencia. Hoy, ¿Inconsecuencia con qué, José Luis? Hoy la distancia es abismal entre lo que se dijo, lo que se hizo, lo que se dice y lo que se hace. Y Enatex es una prueba de ello. A ver, pasamos a este otro lado para hacer intervenciones más coloquiales, claro. ¿no? ¿Qué dice Ricardo? Enatex, ¿qué está pasando con Enatex y el paro de la COP? Mira, yo creo que el caso está revelando cuán poco ya mucha gente de Bolivia le cree al gobierno de Evo Morales. Se está revelando cuán poco creíble es la palabra del presidente Evo Morales. ¿Por qué dices eso? Cuán poco creíble es la palabra de sus ministros. ¿Por qué? Porque los ministros están reiterando, el gobierno está reiterando que el decreto con el cual han despedido a los empleados y obreros de Enatex no va a valer para ningún otro caso. Y nos reiteran que de ningún modo la empresa privada puede proceder como ha procedido el gobierno con relación a los trabajadores, es decir, despedirlos de un plumazo, que es lo que ha sucedido. Y los trabajadores de Enatex, la COP, con su movilización, están planteando que ese decreto salga de en medio porque no quieren que se repita la situación
en otras fábricas, en otros ámbitos de trabajo. El gobierno les dice, pero no se va a repetir. Señores, no se va a repetir. Oigan, no le creemos. ¿Y por qué no le creemos? Porque nada de lo que hace el gobierno, ¿no? Es creíble. Se dice que vamos a respetar la Constitución Política del Estado y solamente pedimos 2 reelecciones. Y luego dicen, hemos engañado a la oposición, vamos a pedir la tercera. Y luego que dicen, se hace la tercera, plantean la cuarta. O agarra el gobierno y te dice, ¿no? Señores, vamos a tener tal política de Estado. Esto es lo que vamos a hacer. Y después se te desdice. Tiene que ver con la credibilidad. Absolutamente. A mí me sorprendió que el tema de Enatex pueda tener una repercusión nacional. Yo dije, a lo mucho llega a Fabriles de La Paz, pero no dura más de 24 horas. Lo acontecido ya en la víspera marca un conflicto nacional, además con una represión brutal. Hay 2 trabajadores que están muy mal, con perdigones en la cabeza, no sé si se salven. 33 detenidos inicialmente, quedan 8 detenidos, 6 son los heridos, 2 de muchísima gravedad, y la intención de dividir la COP. Yo creo que el factor nuevo con Enatex es que la COP deja el ámbito del oficialismo o del rol tan penoso de ser seguidor del gobierno. Es que ese es el resultado, Amalia, cuando tú aplicas la prebenda como método del accionar político. La prebenda tiene, por supuesto, un resultado, pero en el corto plazo. No puedes sostener un régimen ni una visión política con prebenda porque no hay prebenda que aguante, no hay el dinero público, además del tesoro, no aguanta pues para darles a todos los dirigentes. Eso es lo que ha ocurrido. Seguramente dirigentes que pasarán a la historia por este paso nefasto por la Central Obrera, una institución gloriosa reconocida a nivel mundial por el movimiento obrero mundial, ¿no? Estos dirigentes como el senador Montes quedarán pues en la historia por haber entregado por 10 monedas de plata a la Central Obrera Boliviana. Y Trujillo, ¿no? Con Carlos Trujillo, sin duda alguna. Entonces, primero que la prebenda no alcanza para todos y segundo que el desgaste ya es pues evidente. Y el tema de Enatex es solo la punta del ovillo. No olvidemos que ya el gobierno nacional anunció también el cierre de la empresa de correos. Imagínate, una empresa tan emblemática que no puede cerrarse. Que no puede cerrar. En ningún lugar del mundo se cierra. O sea, ¿por qué? Porque se administra adecuadamente. O sea, la aparición del correo electrónico, las redes sociales, de ninguna manera significa que ya no se utilice el correo. De hecho, el Estado Nacional en todos los niveles gubernamentales, gobierno central, gobernaciones, alcaldías, por supuesto que utilizamos pues couriers, mandamos paquetes, documentos que no se pueden mandar de manera digital. Y nosotros los ciudadanos, hasta cuando estamos enamorados, pues mandamos un regalito o flores con una empresa. Y esos servicios en el mundo los hace el correo. ¿Qué dice Roxana? Bueno, yo creo que la coyuntura de Enatex despertó a la Central Obrera Boliviana. ¿Por qué? Porque y eso no es poco, ¿ah? No es poco. Porque había una Central Obrera Boliviana que no se estaba dando a los obreros, a los fabriles, a los trabajadores. Creo que Enatex fue el inicio para que las bases reaccionen frente a la dirigencia. En su momento se dijo, ¿no?, que Midma, o sea, si Midma no llegaba a Palacio de Gobierno a hablar por los trabajadores de Enatex y solucionar el conflicto, la dirigencia en pleno de la Central Obrera Boliviana estaba en peligro. ¿Pero por qué? Porque lo decían las bases. Y las bases impulsadas por este grupo de obreros de Enatex que fueron despedidos por este decreto. Que ya a estas alturas no tienen nada que perder, ¿no? Que ahora ya no tienen nada que perder. Se han sentido presionados los mismos de la COP para tratar de llegar a una negociación. Y en el gobierno considero que los han tratado como si fueran empleados, ¿no?, del aparato estatal, que les han dicho no hay solución, no se abroga el decreto, ya cobraron sus finiquitos los obreros, entonces vean cómo solucionan. Y los mandaron afuera y que no hay solución de ninguna manera, ni sentándose con la Central Obrera Boliviana. Entonces ahí yo creo que se ve la primera muestra de que el gobierno
trató como si fueran sus empleados a la Central Obrera Boliviana. Es que hasta hace poco fueron. Y no los desligó por completo, ¿no? Con esta reacción es que obligan a que la Central Obrera Boliviana tome cierta distancia y se coloque al lado de los trabajadores, ¿Qué porque dice ya Ricardo? no eran más obreros, ¿no? Mira, el trasfondo es el 21 de febrero y la derrota del gobierno en su intento de repostulación, reelección. Cuando la gente dice mayoritariamente no, el 21 de febrero cambia la correlación de fuerza. ¿Qué es un cambio de correlación de fuerzas? No es solamente un dato estadístico, es también un cambio en disposiciones subjetivas con relación a cómo encarar la situación con relación al aparato gobernante. Y el aparato gobernante no entiende que ha perdido el 21 de febrero, no cambia mínimamente de actitud y no asume que ha recibido una señal contra su despotismo y contra su autoritarismo. Y de un modo persistentemente autoritario y despótico, como si tuviera todavía el voto mayoritario, el gobierno se despacha no solo despidiendo a la gente de Enatex, sino que además reprimiendo a la gente de Enatex, reprimiendo a los trabajadores que movilizados por la COP toman las calles y trata a la clase obrera no como los supuestos aliados que habrían sido del gobierno, sino como sus más radicales enemigos. El gobierno no comprende que la voz de disenso de los trabajadores es una voz que debiera escuchar, debiera abrirse una negociación en serio. Persiste el gobierno en no presentar a Evo Morales en las negociaciones. Evo Morales estos 10 años no ha negociado con ningún sector en serio cuando ha habido una movilización en serio. La gente requiere señales democráticas por parte de su gobernante. No hay esas señales democráticas. Pero el 21 de febrero le ha impuesto al gobierno abrirse hacia una actitud más democrática. No lo hace. Y en ese marco general, entonces, la clase obrera, los trabajadores, los obreros de Enatex están recibiendo un trato semejante al que recibían las gentes antes del 21 de febrero, pero ahora la población está cansada de escuchar por parte del gobierno una actitud cerrada, una actitud de silencio duro, despótico. Que con los discapacitados es bueno, el ejemplo más grande. A mí me llama la atención la prolongación del conflicto de los discapacitados, que es como el motor del conflicto de la COP posteriormente. Ahora es un solo conflicto. Y mira las señales que sí da, haciendo referencia a lo que decía Ricardo, ¿no? Mientras se está reprimiendo con balines a los trabajadores en Cochabamba, el vicepresidente está con los militares, ¿no? Entregándoles pequeñas obritas, dándoles dádivas, nuevamente la prebenda, y el presidente señalando desde su casa, desde la casa presidencial, en condición de discapacitado, ¿no? Pero diciendo, mientras los discapacitados están en este terrible frío de invierno, ¿no? En las calles, el presidente en su casa diciendo que está pensando en anular el referéndum. Exacto. Entonces las señales que da, no solamente, como bien dice Ricardo, no son democráticas, son antidemocráticas, porque ¿de dónde habrá sacado pues el presidente que tiene la atribución para anular un referéndum? Parece que el presidente no leyó la Constitución, o sus asesores no le indican lo que puede o no decir, pero también parece ser estas típicas cortinas de humo que lanza el presidente para ocultar los problemas. Entonces, para tapar un poco esta represión absolutamente irracional que se da en Cochabamba, lanza estas cosas tan irresponsables como esto de anular el referéndum. Realmente a nosotros nos llama la atención y nos preocupa muchísimo, porque estos síntomas de autoritarismo, estas acciones que lo que hacen es poner en cuestionamiento el Estado de Derecho, ya cuestionado los derechos civiles y políticos, pues son una señal pésima para el país, ¿no? En todo caso, a mí me parece que el conflicto de Enatex además está mostrando lo que es evidente en mucho de lo que ha sucedido estos últimos 10 años, la enorme ineficiencia administrativa del gobierno con relación a distintos y diversos emprendimientos económicos. Enatex es otro papel bo. Claro. Papel bo es otro emprendimiento de litio. Pero por favor, ya tenemos 10 años con el emprendimiento de litio
y ese emprendimiento no termina de arrancar. Ahora se acaba de manchar con el tema de contratos de CAMSE turbios en un contexto de tráfico de influencias, ¿no? Y si empiezas a mirar distintos sectores de la economía, vas a ver que el gobierno se aplaza, se aplaza, se aplaza, se aplaza, se aplaza reiteradamente con relación a las cosas que pretende administrar. Interesante lo que dices, porque si se había montado un mito, era el mito de que usted puede opinar lo que quiera de Evo Morales, pero que ha manejado bien la economía boliviana, ha manejado bien la economía boliviana. Y entonces es una economía que crece, no hay inflación. Bueno, ese fue el mito de la eficiencia económica del gobierno de Evo Morales, que es lo que se exportó como idea central. A uno le puede gustar o no Evo Morales, puede ser más o menos autoritario, pero de que tiene bien a los bolivianos, tiene bien a los bolivianos. Y Enatex es la prueba contundente de que ese mito se cayó. Es decir, Enatex le ha costado al pueblo boliviano 68 millones de dólares, lo dice el vicepresidente en una grabación que nosotros logramos obtener. Tú tienes cifras en bolivianos, pero sumado 68 millones de bolivianos. Es 4 veces papel bol, ¿me entiendes? Es un proyecto. ¿Qué hicieron con los 68? Compraron, por ejemplo, un equipo de computación, ¿no? Un software cubano. Por $600,000. Un software, ni que fueran la NASA, que nunca funcionó. Porque los trabajadores dicen, era muy lento. Seguimos y siguieron trabajando con el software que dejó el empresario Berkeley. Lo que hicieron camisetas para las campañas, ¿no? Producían a $20 la camiseta, la vendían a 2. No, pues así. Pero además pretender abrir Venezuela para vender chompas gruesas en Venezuela. No, eran camisetas. Sí, pero no, el grave problema es que Venezuela no les pagó nunca. Claro. No les pagó nunca. Entonces, Enatex muestra gráficamente lo que puede ser el más de gerente, ¿no? Personas que se meten a administrar algo que no conocen, que nunca tuvieron un puesto de haddock, ¿no? Para saber cómo se administra un negocio, y los ponen a la cabeza de una empresa que necesita especialidad. Bueno, Correos es lo mismo. Claro. ¿Cómo van a llevar al desastre, al pique? Pero ahora Correos. Argentina está bonito el tema, gas. Está empezando a acumular multas que le vamos a deber porque la Argentina acaba de avisarnos que Bolivia no le está vendiendo el gas comprometido y se está generando un déficit de venta porque Bolivia no tiene gas para darle a la Argentina. Y entonces no es que vamos a perder solamente el dinero, ¿no?, de lo que no estamos vendiendo, sino que vamos a pagar multas a la Argentina por no entregarle y no cumplir el contrato. Me parece muy grave en términos de muestra de ineficiencia. No, pero muy grave, muchísimo más que Enatex o muchísimo más que cualquier cosa, porque estamos hablando de nuestro salario, la exportación de gas. ¿Puedes apagar el retorno? Se había hablado, Amalia, o mucho utilizó el gobierno sobre el tema de la mal llamada nacionalización de los hidrocarburos, ¿no? Y que gracias a esta supuesta nacionalización, pues vivíamos el auge que hemos vivido estos 10 años. Creo que ya queda claro, los especialistas así lo han ido comentando ya desde hace mucho tiempo atrás, de que la nacionalización sin duda aportó un 15% más de todos los recursos que recibimos, ¿no? Porque el grueso en realidad es el resultado de la ley generada por Ormando Bacadíez en su momento. Pero ese 15%... De los impuestos, ¿no? Para aclarar, de subir los impuestos a las petroleras. Pero este 15%, que por supuesto también es importante, y el hecho de tener la propiedad de los recursos para el país ha tenido un costo, y un costo altísimo. Y el costo altísimo es el que ya iba mencionando Ricardo. Uno, que a partir de del tránsito de los contratos antiguos a los contratos nuevos, porque eso es lo único que ha habido, una migración de contratos en el marco de una misma política económica y prácticamente una misma política hidrocarburífera, el costo ha sido que no hay exploración, porque
Ese 15%, Amalia, nos ha costado que en estos 10 años no haya existido exploración en Bolivia, excepto el fallido caso del norte de La Paz. De ese pozo que yo recuerdo que en el Alto los amigos del movimiento al socialismo pintaban La Paz, potencia hidrocarburífera, por favor, ese fue un fracaso anunciado desde el momento en que se trajo ese taladro y se lo llevó por los ríos del Ven, que fueron millones de dólares, porque un taladro, Amalia, tienes que pagarlo por día que está en tu país, haga o no haga nada. Hoy seguimos pagando el taladro y el pozo está cerrado. Pero ese 15% ha tenido un altísimo costo. Hoy no tenemos siquiera garantizado el mercado interno dentro de 8 años, ¿no? O sea, no hay gas ni siquiera para nosotros. Ni siquiera para nosotros. Yo insistía mucho a las empresas que colocan el gas en San Jorge, yo vivo en San Jorge, que me pongan el gas antes de que se termine, por lo menos para disfrutarlo 4 añitos, ¿no? Pero el presidente tiene que rendirle cuentas al país, porque ahora tiene que explicarle por qué no hemos encontrado, no hemos ampliado nuestras reservas. Seguimos pinchando los pozos descubiertos en el periodo neoliberal para tratar de cubrir nuestras cuotas de venta. Entonces, claro, cuando tú agarras y colocas en la empresa de transporte, en la empresa de industrialización, a gente que no tiene la más mínima experiencia en la industria hidrocarburífera, pues los resultados son estos. Por eso no se podía esperar otra cosa de empresas como Enatex, etcétera, etcétera. Esa es la realidad económica del país. Yo creo que en esta visión, el presidente, más allá de estar enfocado en los problemas, que por ahí los sabe o no los entiende o tiene otro tipo de información, el presidente está más enfocado, y su entorno, Álvaro García Linera, los ministros, su gabinete, en cómo hacer para quedarse. Claro. ¿No? O sea, ese es su enfoque. No analiza en este momento la situación que ya se ha adelantado. El analista del Granado adelantaba en el tema del gas. No se ha dicho nada. Ahora han tenido que reconocer que existe un riesgo. El propio gobierno lo reconoce, ¿no? En el tema de Enatex, los tenían mudos a los obreros durante varios meses, hasta que llegó el anuncio de que tenían que dejar nomás y cobrar los finiquitos, dejar la empresa, porque estaba mal ya la empresa, pese a que había movilizaciones. Pero frente a todos estos hechos de movilizaciones, con nada de soluciones, lo único que le ha interesado al presidente, y le interesa hasta el día de hoy, es decir, ¿cómo hago para anular el referéndum del 21 de febrero? Ya, digamos que mi relación con la señora Gabriela Zapata es mentira, ¿no? Es mentira, y sobre eso han votado los bolivianos. Ahora, ¿cómo hago? O sea, me tienen que dejar, hasta el 2025 me tienen que dejar en el poder. Y esa es la instrucción. O sea, no, más allá de que digan que es Álvaro el que lo maneja el presidente o Juan Ramón Quintana, yo creo que la instrucción del presidente Evo Morales va hacia Álvaro, hacia Juan Ramón Quintana, hacia todo su entorno, decirles, me solucionan esto, ¿cómo hago para que nuevamente haya una votación y yo me quede? No me interesa el tema económico. Terrible para el gobierno partir de una premisa falsa, ¿no? Es decir, creer que se acaba con el caso Zapata, que no se va a acabar, entre otras cosas, resuelve, cambia la opinión pública y otra vez saldremos todos a las calles, Evo, Evo, Evo. Hoy día dijo algo muy divertido el presidente, no, ayer lo dijo, se publica hoy, que dijo que en la ciudad estamos todos llorando de arrepentimiento, porque las ciudades votaron no, y que las ciudades estamos llorando y que la gente le está pidiendo anular el referendo porque ya se demostró que el caso Zapata era un desastre, ¿no? Es decir, parte de la premisa, acabo con el caso Zapata y la gente vuelve a votar. Me parece modestamente que está equivocado. Mira, es una tendencia al autoengaño absolutamente peligrosa, porque yo creo que en Cuba, dentro del espíritu de Evo Morales, una propensión hacia la dureza y hacia el desconocimiento de la opinión de la gente, de cualquier gente, inclusive de los más próximos a él, y le genera un sentimiento de poder hacer lo que le da la gana. Y se está configurando una situación peligrosa, porque ¿quién piensa que luego del 21 de febrero y luego de todos estos conflictos, la gente va a votar otra vez a favor de él?
si él se está diciendo a sí mismo, ahora la población me va a permitir la reelección, repostulación, ese individuo está entrando en una zona de potencial de violencia muy grande. El lenguaje del gobierno día a día crece en violencia y en virulencia. Y ese yo creo que es uno de los rasgos más peligrosos de este momento. Las declaraciones de hace un par de días también de Juan Ramón Quintana, avisándonos que se va a quedar Evo Morales hasta el 2025. La tremenda acusación de que hay un cartel mafioso mentiroso de periodistas y de medios de comunicación, con una dureza discursiva tan profunda, muestra que estamos empezando en Bolivia a ver una configuración de coyuntura semejante a la que hubo cuando vinieron los hechos tan violentos de 2003 y la caída de Gonzalo Sánchez Lozada. Antes de la caída de Gonzalo Sánchez Lozada, durante un año, se iba ya reconociendo que el gobierno de Sánchez Lozada estaba en una zona de violencia discursiva. Estaba amenazando, y Sánchez Berzaín, Kukoc, el sector duro de ese gobierno, aparecía al mando de un posicionamiento orientado a la represión. No, inventaron que había una guerrilla en el Alto, es decir, inventando enemigos para poder actuar violentamente y acabar físicamente con los que ellos consideraban enemigos, ¿no? Y el sector duro del gobierno actual está ya posicionando un lenguaje de represión. Y ese lenguaje de represión, aunque no lo crea, ni acepte, ni entiende el gobierno, lejos de amedrentar a la ciudadanía, hace que la ciudadanía se moleste, se sienta maltratada, se sienta abusada y tenga el sentimiento de decir, oigan, ¿qué se creen estos señores que están gobernando? Hay una tradición de respuesta por parte del pueblo boliviano muy afín también a la libertad y al decir, oiga, a mí no me maltrata nadie. Y los últimos resultados de las encuestas, por ejemplo, la encuesta que ha publicado Página 7, muestra que la situación en términos de opinión pública se le pone cada día más adversa al gobierno. Y ese es un dato objetivo. Cualquiera que camina con algún tipo de visión, de perspectiva, de objetividad en las calles, nota que la población está pasando a molestarse profundamente. ¿Coincides con eso, José Luis? Sí, en gran parte. No coincido en que haya triunfado un sector duro del MAS. ¿Por qué, Ricardo? Porque entonces, ¿cuál sería el sector blando del MAS? No hay sector blando. No, pero se refería al gobierno de Sánchez de Lozada. Sí, en el MAS hay solo una línea dura. Hay una sola línea y una definición, y es una ofensiva, como bien señalaba Ricardo, durísima hacia todo lo que sea oposición y alternativa democrática, hacia los periodistas, hacia los líderes sociales, hacia los políticos. Nosotros lo estamos viviendo. El caso de nuestro alcalde en La Paz, hay una arremetida furibunda a través de sus voceros. Tenemos ministros que pueden estar en Cobija, pero desde Cobija están hablando el alcalde de La Paz. Tenemos un concejal que las 18 horas al día que él está despierto, está hablando contra el alcalde de La Paz. Y con una estrategia muy bien elaborada, tratando de posicionar, de que aquí no hay obras, de que no hay esto, no hay lo otro, que el alcalde viaja, deja de viajar. El alcalde viaja una vez por cada 20 que viaja el presidente, ¿no? Sin embargo, así como contra el alcalde de La Paz, contra el gobernador de Santa Cruz, contra líderes indígenas, etcétera. Contra el alcalde de Cochabamba también, y la alcaldesa de La Paz. Lo último fue de Cochabamba, de esto, ¿no? Roxana, es por ejemplo la reforma a la justicia, la supuesta reforma a la justicia. No ¿En qué ha quedado? Porque nunca el gobierno ha tenido intención de reformar la justicia en estos 10 años, menos ahora. La intención era tomarla, ¿no? Tomarla, sigue siendo la intención, y además meter ahí cositas para el tema de la reelección. ¿En qué ha quedado la reforma a la justicia? En una comisión que en 120 días tiene que evaluar a los jueces. ¿Con qué atribución legal? ¿Con qué atribución constitucional? Primero, que una cumbre le delega a una comisión. ¿Quién le da atribución legal a una cumbre? Esta comisión
interinstitucional va a evaluar a los jueces. ¿Saben para qué? Para sacar a aquellos que han comenzado a desmarcarse del gobierno. O que ya están a los desprestigiados, fiscales, ¿no? o que ya están muy desprestigiados, para renovar ese aparato, utilizarlos mejor, y ahí viene la nueva arremetida. La huasca que decía el Así es. vicepresidente, ¿no? En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro ha anunciado, y a través de otros voceros, del posible cierre del Parlamento. Sí. Estamos en esa misma onda. Es decir, tanto el gobierno de Bolivia como el de Venezuela han tomado la decisión de superar los escollos democráticos y quedarse a como de lugar, y a como de lugares por la vía no democrática. Mira, Estamos en esa, ¿no? A mí me asustó la declaración de Maduro, porque se viene un Fujimorazo. Y aquí no necesitan cerrar el Parlamento, pero simplemente necesitan aprobar leyes de prorroguismo y punto. sin embargo, para empezar, entre Venezuela y Bolivia está esa gran diferencia. Acá el Parlamento es funcional al gobierno por los 2/3 que tiene, por lo tanto, No necesita. no van a... No, Es sí, obvio. no necesita. No, eso es obvio. Eso es obvio. Pero Le sirven al todavía. margen de las formas. Pero el Parlamento, y por eso las formas importan, Amalia, le sirve justamente para buscar caminos de legitimidad con respaldo parlamentario para cualquiera de las medidas de corte represivo, de corte despótico, de corte prorroguista que vaya a asumir. Acá el escollo es la Constitución. Por un lado. Por el otro lado, el voto de la gente en contra de. Y entonces el gobierno, y la frase es útil, hay que repetirla, lo ha dicho Jorge Lasarte en una entrevista reciente, el gobierno ha perdido el libreto en parte. ¿Por qué? Porque al haber perdido el sí el 21 de febrero, se le ha desmoronado la perspectiva de propender a una presidencia permanente de Evo Morales legitimada por elecciones. Ese es el significado fuerte del 21 de febrero. No pueden pretender quedarse durante 30 años más con Evo Morales como presidente permanente, presidente vitalicio, por la vía electoral. Y piensa tú que el MAS es una potente maquinaria electoral acostumbrada a ganar elecciones. Sociológicamente, el MAS es una fuerza que crece como máquina de potencia electoral. Y eso pesa en el ánimo de todos ellos. Su estrategia era, fortaleciendo permanentemente y aceitando la máquina electorera, para decirlo con don Guillermo Lora, esa máquina electorera que es el MAS, quería seguir aceiteándose para la presidencia permanente. El tema no era ganar el 21 de febrero para ganarse 5 años. El tema era ganar el 21 de febrero para abrirse a 20, 30 años más, porque ese es el objetivo de la cúpula del MAS, la presidencia permanente de Evo Morales, a través de elecciones, como lo ha venido haciendo en la Federación del Chapare, en las federaciones del Chapare. En el Chapare